proyectos de ley en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que presentan la posibilidad de la legalización de la muerte médicamente asistida. Entonces vamos a destinar esta introducción al programa y nuestra entrevista de hoy a esta temática. Para introducirnos en el tema, y dado que quienes hacemos este programa nos dedicamos al acompañamiento en fin de vida, yo quisiera presentar la perspectiva desde el acompañamiento, desde la tarea que realizamos en el Faro. En principio, sabemos que acompañar a una persona en fin de vida es acompañarla en la preparación para la muerte. Y el acompañamiento en fin de vida se apoya en una línea ética. Y nuestra ética de acompañamiento fundamentalmente se orienta al respeto a la libertad individual para elegir cómo transitar el último tiempo de vida y cómo prepararse para la muerte. Y este es un concepto que luego vamos a retomar cuando exploremos estos temas en relación a las leyes. Entonces, la primera idea que me gustaría ya dejar planteada es que va asociado al final de la vida el respeto a la libertad individual. Esto quiere decir respeto a las ideas, respeto a las decisiones, a la cosmovisión de la persona que estamos acompañando. Para poder hablar y para poder plantear el debate, porque de eso se trata, de presentar el tema y comprometernos a explorarlo, escuchar, reflexionar, intercambiar experiencias e ideas, creo que es fundamental, algo que también venimos conversando, reconocer que alrededor de la muerte existen muchos tabúes. Por eso es que este tema a veces resulta difícil de abordar. Entonces, un primer paso importante como comunidad sería empezar a despejar, a limpiar a la muerte del fuerte tabú. Y uno de ellos, uno de los tabúes, que dicho literalmente suena realmente fuera de contexto, hasta ridículo, pero sin embargo está en nuestra cultura, es que la muerte es evitable. Pareciera que realmente creemos que la muerte es evitable. Y este va a ser un concepto importante también en este debate, cuando empecemos a darle a la muerte el lugar que le corresponde como parte de la vida humana, y la mortalidad como parte de la existencia humana. Otro tema que también es polémico, pero que nuestra experiencia de acompañamiento nos ha puesto como testigos, es que muchas personas sienten la necesidad de morir. Entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿existe tal cosa como la necesidad de morir? La experiencia empírica del acompañamiento nos dice que sí, que para algunas personas en determinado contexto y en determinado momento esto aparece como una necesidad. También entendemos que parte de la preparación para la muerte implica abrirse y contar con ayuda. Los acompañantes ayudamos, los médicos ayudan, las enfermeras ayudan. Muchas personas ayudan a las personas que están en fin de vida, brindando apoyo físico, emocional, espiritual, apoyo práctico a través de intervenciones terapéuticas, farmacológicas, etcétera, tratamientos. Por lo tanto, incluir la posibilidad de la elección de la muerte médicamente asistida forma parte también de los pedidos de ayuda que una persona tiene derecho a expresar en el final de su vida, y por lo tanto merece recibir una respuesta de la sociedad, del entorno. Y ese es el lugar, ese es el contexto que le da sentido a las leyes que no hacen más que ordenar esta realidad que ya existe. Y este es uno de los casos en donde podemos comprobar cómo las distintas leyes, más allá de cuál sea
en definitiva, el texto exacto de la ley que se promulgue, las leyes siempre vienen a responder a una necesidad que ya está en la sociedad. Y el recibir ayuda y apoyo médico para poder morir a partir de una libre elección es algo que ya está hecho realidad en nuestra cultura y en nuestra comunidad. Y las leyes van a dar respuesta, van a ordenar y van a habilitar esto democráticamente. Dos conceptos más y enseguida vamos a comenzar con nuestra entrevista de hoy. En general, cuando se habla de eutanasia o de suicidio asistido, o nos llegan noticias de otros países, países europeos en los que está ya legalizada, incluso en Latinoamérica, como el ejemplo de Colombia, se hace mucho hincapié en la participación médica. De hecho, hablamos de muerte médicamente asistida. Y por supuesto que es un tema importante y despierta un gran debate, pero entendemos que a la par de hablar del rol del médico en el acompañamiento en fin de vida, es importante hablar de la libre petición y decisión de la persona. Es el pilar fundamental. No hay eutanasia sin que haya pedido explícito de la persona que lo solicita. Nadie va a producir una eutanasia por decisión propia sobre otra persona. Eso es un homicidio y eso está penalizado por la ley. Entonces es importante que empecemos a tener en cuenta que en el núcleo de estos conceptos está la libertad, el pedido reiterado y con ciertos parámetros que ahora vamos a conversar de la persona que así lo solicita. Todo esto, por supuesto que lo estoy presentando ahora como surgido de nuestra experiencia de acompañamiento, como aporte al debate que entendemos que viene, y como mencionó Agus antes, como aporte a un cambio de paradigma que permita que como comunidad, como sociedad, incorporemos a la muerte, incorporemos la libertad individual e incorporemos el apoyo y el cuidado mutuo entre las personas. Y que este tema se integre en la mirada compasiva que esperamos que se pueda desarrollar en una cultura de acompañamiento, como venimos planteando desde los comienzos. Voy a saludar a Darío Radosta, que es nuestro entrevistado de hoy. Darío, muy bienvenido a este programa y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo va? Mil gracias por invitarme. Nos va muy bien y estamos muy contentas de que estés hoy con nosotros. He conversado con Darío antes de este programa y primero les voy a contar, si me permitís, Darío, te voy a presentar para nuestros Sí, por supuesto. oyentes y televidentes. Darío es antropólogo, es bioeticista, especialista en bioética, y es miembro de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida del CONICET. Durante el año pasado, Darío, corregime, o el anterior, hubo varias presentaciones de la red. Me hago lío con las fechas porque ya no sé qué fue este año y qué fue el año pasado. Asistimos a varias presentaciones de la red en forma virtual. ¿Es así? Sí. Tuvimos varias presentaciones en relación al tema de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos y en relación también a la cuestión de la eutanasia que se viene ahora y que, como vos decís, se ha presentado dentro de la opinión pública. Así es, así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos conversando? La idea hoy es que tengamos una conversación, también voy a invitar acá a mis compañeras a que cuando quieran participar, tenemos muchos temas para desarrollar y creo que va a ser muy importante que podamos escucharte, dado tu camino, tu trayectoria. Tal vez quieras contarnos un poquito cómo te vinculas con este tema. Bueno, en principio, bueno, soy licenciado en Antropología Social. Hice mi tesina de grado en lo que es el movimiento hospice aquí en el país y bueno, me metí por eso dentro del mundo, del enorme mundo de los cuidados paliativos. Después hice el doctorado en antropología con
la especialización en bioética en el medio, y en el doctorado continué investigando cada vez más sobre el tema de, específicamente desde una perspectiva social, los conceptos de persona y de dignidad en el cuidado en el final de la vida. O sea, cómo a partir del cuidado en el final de la vida que ofrece el movimiento hospice y los cuidados paliativos, se va como construyendo una idea específica de lo que es la persona y lo que es la dignidad. Así que, y ahora con el tema de haberme incorporado a esta red de CONICET, estamos tocando en todos lados todos los temas, así que así fue más o menos como me introduje de lleno en el mundo de los cuidados paliativos. Así es. Vos me contabas el otro día que a raíz de la presentación de estos proyectos de ley, justamente en la red del CONICET se está trabajando sobre esto. Tal vez sería interesante que para quienes están escuchando sobre esto por primera vez, nos cuentes un poco cómo es que se han presentado estos proyectos de ley, de qué tratan y qué es lo que ustedes proponen, ¿sí? Perfecto, sí, nosotros de la red venimos trabajando bastante cuando nos enteramos, o sea, tenemos un subgrupo dentro de la red que trata específicamente el tema de la eutanasia hace tiempo, porque veníamos viendo que con la presentación del proyecto y la aprobación de la ley de eutanasia en España, un anteproyecto en Uruguay, en Chile, o sea, como que en Latinoamérica, ya Colombia ya con la eutanasia ya aprobada, se venía dando movimiento al tema, entonces quisimos estar siempre al tanto de eso. Y estos últimos días, bueno, fue la presentación en paralelo de algunos proyectos, anteproyectos de ley, que, para decirlo de alguna manera medio brusca, no tienen mucha comunicación entre ellos, justamente fueron presentados en paralelo, y lo que nos propusimos desde la red para trabajar fue justamente tomar todos los proyectos de ley, proponernos como una voz que tome, analice estructuralmente cada uno de estos proyectos, tome los pro, los contra, e intente articular de alguna manera, después seguramente en diálogo con los legisladores, intenta articular un único proyecto de ley que tenga todo lo que nosotros como voz experta en el tema, para ponerlo de alguna manera, no es por quitar la voz de los legisladores, ¿no? Pero que tenga lo que nosotros consideramos que debería tener una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido en el país. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy. Estamos analizando las leyes, viendo qué tienen, analizando en conjunto con otros proyectos de ley ya aprobados, los que están en Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, viendo todo, ¿sí? Para evitar caer en errores que quizás, si uno lo toma desde el vamos, puede, con la experiencia de otros países que ya han aprobado la eutanasia y tienen recorrido específico, empírico, en el desarrollo de la eutanasia, podemos tomar eso y elaborar un proyecto de ley que tenga todos los pros e intentemos ninguna contra. ¿No? Sí, de hecho, ninguna ley es perfecta y se va puliendo en la medida que se va aplicando a partir de las experiencias que se van presentando. Te quiero preguntar de lo que vos vas viendo a partir de la lectura y el análisis de las leyes que se han presentado. ¿Podrías comentar qué es lo que tienen en común y cuáles son las diferencias que te parece importante destacar, o los pros y los contras, como dijiste recién? Sí, sí, por supuesto. En principio, lo que me parece destacable de todos los proyectos que se han presentado, y que justamente para mí tiene que ver con una lectura ya de los proyectos que se han aprobado en otros países, tiene que ver con esta cuestión de no circunscribir el pedido de eutanasia a una enfermedad específica o a la necesidad de padecer una enfermedad. Eso me parece un punto que ahora, si quieren les comento, yo lo profundizaría por otro lado un poco más, pero en principio me parece que es un punto a favor, más que el tema del sufrimiento, la cuestión del sentido, que yo veo que no aparece tanto en las legislaciones de la eutanasia. Más que nada porque es un concepto difícil de asir, ¿no? Pero no
no menos difícil que la cuestión del sufrimiento, porque siempre la crítica es, bueno, pero ¿quién define el sufrimiento? Y uno Claro. podría definirlo en función de lo que la persona considere y punto, lo que considere compatible con su calidad de vida, pero me parece que está bueno justamente incorporar la cuestión del sentido de la vida, ¿sí? En su cuestión más literal, parece súper filosófico, pero no, la cuestión más literal, el sentido de la vida, o sea, la cuestión es que si uno habla de dolor, de sufrimiento, eh, uno puede perder de alguna manera el sentido de la vida o tener una vida que no es compatible con lo que uno considera una vida significativa de ser vivida y no estar padeciendo ningún dolor. Entonces, hablar de sentido antes que de dolor o de sufrimiento, yo creo que permite incorporar a la cuestión de la eutanasia otras situaciones que no tienen que ver con control sintomatológico del dolor o no tienen que ver con un sufrimiento más de tipo psicológico, sino un sufrimiento existencial, ¿no? Cómo estas variables se cruzan, para mí, el dolor, el sufrimiento, el sentido, para mí hay que generar un proyecto de ley que tenga en consideración esas minucias, ¿no? De alguna manera, para que después, cuando el proyecto salga, no queden esos grises Claro. que van a quedar o judicializados o vulnerados los derechos de la persona en cuestión. Entonces, me parece que el tema del sentido, si bien de vuelta parece muy filosófico, creo que aporta a la cuestión de los proyectos. Estoy pensando mientras te escucho, Darío, que cuánto debate, y ojalá así sea, amerita abrirse alrededor de estos temas. Porque Mm. tal vez, pensaba esto, ir directo a discutir eutanasia sí, eutanasia no, suicidio asistido no, sin pasar por todos estos temas que acabas de presentar, el sentido de la vida, qué es el sufrimiento, cómo se genera, cómo se alivia el sufrimiento. Me parece que son temas tan importantes. Estamos viviendo hace casi 2 años una pandemia con todo esto expuesto, no porque no estuviera antes, por supuesto. Siempre dijimos que la pandemia visibilizó realidades humanas que siempre estuvieron. Y qué importante es que nos demos el tiempo como humanidad, como grupo humano, de compartir y reflexionar sobre estos temas, que no son de la vida cotidiana, o sea, son de la vida cotidiana en lo práctico, pero la reflexión no está en la vida cotidiana sobre estos temas, ¿no? Pensaba eso mientras te escuchaba. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo creo que siempre llevo adelante la idea de que la única manera de que la muerte deje de ser en nuestra sociedad el tabú que es hablarla todo el tiempo. Porque la muerte está. Por más que nosotros hablemos de ella o no, la muerte va a seguir estando. El tema es que nosotros tenemos que tomar las riendas de lo que hacemos con la muerte y hablar. Y hablar de la muerte es hablar de estos temas también. Es hablar totalmente. de, bueno, ¿qué pasa si hay una persona para la cual seguir viviendo es un daño mayor que morir? O sea, ¿qué pasa en esas situaciones? Sí, ¿Hay un derecho a decidir cuándo uno quiere morir y a elegir precisamente ese momento? Porque yo escucho a veces muchos argumentos, por ejemplo, del estilo que si se aprueba la eutanasia, eso es como una pendiente resbaladiza hacia aprobar el suicidio u otro tipo sí, de prácticas. Bueno, charlemos hasta dónde justamente debatir estos temas, es debatir hasta dónde vamos a aceptar y cómo vamos a enmarcar que se permita, en algún caso contextualmente específico, terminar con la vida de una persona. Eso sí, es fundamental. Y para mí sí, sí, tiene que ver con el peso que tiene todavía hablar de matar, ¿sí? Lisa y llanamente, o sea, es totalmente. matar a una persona Sí. por causas benéficas, pero es matar a una persona y cuesta todavía Sí. sí, por cuestiones culturales que tienen que ver con muchas veces la sacralidad de la vida humana en nuestras sociedades, pero bueno, eso es para Para otro otra debate. entrevista. De todos modos, pensaba que, y entiendo que eso está en todas las leyes que se han presentado, por lo que he podido leer,
hay un lugar central en la petición de la persona, o sea, nadie va a decidir la eutanasia por otro, porque también en esa corriente esa pendiente resbaladiza que vos mencionabas recién, aparece esta idea de que, bueno, entonces, si a alguien se le ocurre ir a matar a todos los viejitos porque están de más, eso no es eutanasia, eso es eugenesia, eso es un holocausto, digamos. Entonces me parece muy importante aclarar esto, que la petición viene de la persona, no de alguien que decide por la persona. ¿Sí? Sí, 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 sí. La eutanasia es un acto voluntario, eso tiene que Voluntario. ser Sí. bien comprendido por la gente. Nadie va a eutanasiar a una persona que no lo haya solicitado por sí misma, y de hecho, tanto las leyes que han sido aprobadas como la ley, como los proyectos de ley, presentan un pedido reiterado de eutanasia. No es que una persona pide una vez la eutanasia y se ejecuta la práctica ahí en el momento, sino que es un pedido que tiene que ser reiterado y que tiene que ser evaluado. ¿No? Yo creo que justamente por eso tenemos que debatir estas cuestiones, porque la gente tiene que entender que no es una ley que va a permitir que se mate a cualquier persona en cualquier situación. O sea, justamente se está intentando que se marque dentro de un acto médico, voluntario y que busca ser benéfico para la persona. Después, obviamente, pueden existir situaciones con grises, complejas, y justamente es por lo que hay que conseguir armar un proyecto de ley que intente que la interpretación sea lo menos libre posible de alguna Tal manera, como cual, para que tal sea cual. bien claro cuándo puede hacerse una eutanasia. Pero de vuelta, la cuestión de la voluntariedad, si uno quiere profundizar quizás un poco más, problematizarlo de alguna manera, aparece medio trastocada en algunos casos, como los casos en los cuales la persona no puede decidir por sí misma. Ahí aparece todo un nuevo mundo, ¿sí? Ese es el tema también de empezar a debatir estas cosas, que vamos a levantar la piedra y van a salir, vamos a Ujú. abrir la caja de Pandora, van a empezar a darse un montón de temas, eso es cierto. Se va a empezar a hablar de qué pasa cuando la persona no puede decidir por sí misma, qué pasa en casos de demencia, enfermedades mentales, sí, no, enfermedades psiquiátricas, sí, no, qué pasa con los menores de edad, que es un tema que los proyectos de ley por el momento no tocan. Sí. Sí, pero justamente hay que hacerle frente a todos estos temas y hay que debatirlos. Creo Sí, que eso sí, contribuye a la salud de una comunidad que se permite generar el debate sobre esto. Y eso nunca puede hacer daño. A lo sumo habrá desacuerdos y habrá que encontrar la manera de resolverlos. Pero nunca va a ser, nunca hay pérdida en poner estos temas y pensarlos, como vos totalmente, decías recién. totalmente. Justamente el tema de los trastornos asociados a la salud mental es uno de los grandes temas polémicos con relación a estas leyes. Ha habido algunos. ¿Quién nos visita? Acá. Acá, una de mis gatitas, Eh, acá, dando vueltas. Muy bien, la hacemos participar. Decía, uno de los debates duros ha sido en relación a la salud mental, cuán Mm, capaz de decidir es una persona que padece un trastorno mental. mm, Argentina tiene una ley de salud mental realmente reciente y que también da elementos para el debate, ¿sí? Cuando plantea, por ejemplo, que un trastorno en la salud mental no presupone discapacidad. ¿Sí? Eso dice la ley de salud mental que se claro. rige en este país. Entonces ahí también hay que ver, bueno, cuándo es y cuándo no es asociado a Totalmente, discapacidad. Sí. totalmente. Fíjate cómo en eso que mencionás está básicamente el núcleo de lo que yo vengo investigando. Bueno, ¿qué hace a una persona? O sea, ¿qué hace a una persona competente para tomar una decisión en nuestra sociedad? No hay nada natural en eso, es lo que quizás aporta un poco la... Bueno, fíjate cómo en lo que planteas se encuentra justamente un poco el núcleo de lo que yo investigo con tema, el concepto de la persona y demás. Justamente no hay nada de natural en qué hace a una persona ser competente para tomar una decisión en nuestra sociedad. Tenemos algunos esquemas y tomamos algunas decisiones respecto a eso y consideramos, por ejemplo, que una persona con
una enfermedad mental, no necesariamente es una persona que no puede tomar una decisión por sí misma. Eso es una decisión que nosotros tomamos como sociedad, justamente. Fíjate cómo en todo esto de la persona, que también parece algo medio filosófico, pero cuando vamos a la práctica, aplica, o sea, es útil para entender estas situaciones. La continuidad de la persona, ¿no? Cuando vos tenés una enfermedad como por ejemplo una demencia o Alzheimer, que uno se va deteriorando en el tiempo y llegan momentos clave quizás de la enfermedad en las cuales uno no puede hacer ciertas cosas o no puede valerse por sí mismo en ciertas situaciones. Bueno, la pregunta justamente es, esa persona que está ahora ahí padeciendo esa enfermedad en este estadio, ¿es la misma que estaba antes? Mm. Porque justamente con los pedidos de eutanasia uno dice, bueno, pero en las situaciones en las cuales la persona no pueda eh, tomar una decisión por sí misma porque no la consideramos competente, no va. Pero bueno, podemos pensar quizás con el tema de las directivas anticipadas, si las personas tienen derecho a decidir cuándo quieren en función de las situaciones que van a vivir por el diagnóstico mismo, el pronóstico mismo de la enfermedad, cuándo quieren morir. O sea, Sí. podemos pensar eso, podemos pensar ese tipo de derecho. Puede una persona decir, una persona le diagnostican una demencia, sabe que en 2 años va a estar usando un pañal. La persona decir, miren, cuando llegue el momento en el cual yo necesito usar un pañal porque no puedo ir al baño por mí mismo, eso ya no es compatible con lo que yo considero mi dignidad como persona y mi calidad de vida. Ese es el momento para tomar la decisión por mí Así de es. llevar a cabo una eutanasia. Porque si no, no pensamos estas cosas, Sí. justamente las dejamos de lado, después vienen los grises, después vienen las situaciones complejas, después viene, sí, la persona que te dice, no, bueno, pero esta persona con demencia parece estar bien, no parece estar sufriendo. No, porque la demencia no necesariamente es una enfermedad que causa sufrimiento, justamente. Sí. Por eso que el foco esté en el sufrimiento permite ciertas cosas, pero también anula otras. O sea, Exacto. quizás el foco para mí debería estar en lo que esa persona, habiendo estado en sus facultades, obviamente pudiendo revocarlo en cualquier momento, que tenga esas mismas facultades, lo que esa persona piensa que es compatible con su calidad de vida. Y si esa persona piensa que usar pañales no lo es, va a ser un sufrimiento. En principio no sabemos si la demencia causa o no sufrimiento, eso es toda otra discusión, pero Sí. también es un sufrimiento para las personas que lo rodean. Yo creo que habría que también expandir un poco la cuestión de la eutanasia y o sea, éticamente obviamente es un acto individual, pero a nivel práctico es un acto que involucra la muerte de una persona y la supervivencia de todos sus Del seres entorno. queridos a la muerte de esa Sí. persona. Sí. Entonces, también hay que estar en esa situación y considerar las diferentes perspectivas. Obviamente no vas a practicarle la eutanasia a una persona porque lo pida un familiar sin ningún tipo de fundamento, Claro. pero sí pensar esas cuestiones, pensar Pensarlo. en qué pasa con el sufrimiento de los que quedan, de los familiares. Si quieren, Bueno, sí, para nosotros en el Faro, que le damos realmente un lugar importante a las directivas anticipadas, a la importancia de conectarse con el derecho a redactar directivas anticipadas, claro, eh, esto que vos mencionás, de cómo una persona se imagina a sí misma, se proyecta hacia un futuro que no sabe si va a suceder, pero que puede suceder, de incapacidad, de dificultad, de dependencia. Y siempre decimos que redactar las directivas anticipadas es un acto de amor, un acto de cuidado hacia uno mismo, pero también hacia el entorno. Y a la vez resulta difícil realmente encararlo. Es todo un desafío para nuestra cultura contemplar la posibilidad de redactar directivas anticipadas primero por el tabú de la muerte, porque parece que siempre hay tiempo, y fundamentalmente porque genera mucho temor conectarse con decisiones, y en realidad es un derecho decidir, un derecho que nos asiste a todos, y da miedo tomar decisiones. Mucha gente dice, conmigo que hagan lo que quieran, que hagan lo que dicen que los médicos decidan por mí, ¿sí? Y ahí también hay que dar un gran debate,
¿Por qué otros decidir por mí? Sí. Sí, sí, porque aparte, yo creo que uno de los puntos más fuertes que tiene quizás una legislación de la eutanasia, del suicidio asistido, es que es absolutamente compatible con todo lo demás a nivel jurídico, ¿no? De hecho, de vuelta, mucha gente no lo sabe porque no conocen en profundidad sus derechos frente al cuidado de su salud. Pero en la Ley de Derechos del Paciente se especifica que uno puede rechazar un tratamiento, Sí, aunque rechazar ese tratamiento le provoque la muerte. ¿Sí? sí. El típico ejemplo de una persona testigo de Jehová que rechaza una transfusión de sangre, ¿no? Típico ejemplo. Tiene su derecho, está en su derecho rechazar ese tipo de tratamiento. ¿Por qué no estaría en derecho de decidir cuándo morir? O Tal sea, cual. es incluso compatible con la jurisdicción que se ha hecho en el último tiempo y a nivel constitucional también. Tal cual, tal cual. Y es compatible con el derecho al acceso a los cuidados paliativos, y es compatible con el derecho al acceso a la salud pública. No son incompatibles, son complementarios. Y ¿Mm? son debates que se pueden dar en simultáneo, en paralelo, y se nutren mutuamente, porque todos ponen a consideración de la sociedad el dolor, el sufrimiento, la libertad, los valores personales, atraviesa todos estos temas, la dignidad entendida por cada sujeto, así que desde ya que es un debate muy bienvenido. Sí, sí, totalmente. Vos hablás de esto que pueden ir en paralelo, totalmente. Nosotros, ya te digo, desde la red, eh, estamos impulsando esto al mismo tiempo que estamos impulsando la Ley Nacional de Cuidados Paliativos. O sea, Claro, entendemos que son complementarios. totalmente. Entendemos eh, que el acceso a los cuidados paliativos tiene que ser para todos, tiene que ser un derecho, tiene que estar en el programa médico obligatorio, o sea, entendemos todas esas cuestiones, pero también entendemos que hay límites a los cuales los cuidados paliativos no pueden acceder, ¿sí? Hay límites como, por ejemplo, de vuelta, la cuestión de la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que le propone muchos límites, está muy asociada a la eutanasia, Sí. justamente porque le propone muchos límites a cualquier tipo de cuidado en el final de la vida. Eh, y en última instancia, tener la eutanasia como opción, ¿sí? Como una opción, como un derecho, amplía el margen de la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, ¿no? Sí, Amplía el margen de decisiones que uno puede tomar en el final de la vida. Es un acto de cuidado, de alguna forma, ¿sí? Bien hecho, ¿no? No sí. tiene que ser. Pero es un acto de cuidado, ¿sí? Amplía ese margen, le da a las personas más posibilidades de tomar decisiones. Y el que no quiere tomar esa decisión, no la tiene que tomar, No ¿sí? está De vuelta, obligado a tomarla. Sí, claro, la misma discusión que siempre se da en el país cuando se quiere sacar una ley. No estás obligado, es un derecho, es algo que sí, te permite, no que te obliga. ¿Sí? tal cual. Sí, 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 yo considero que son absolutamente compatibles los cuidados paliativos con la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Bueno, como estamos llegando al final de nuestro tiempo de entrevista, solo quería comentar algo y también pedirte tu opinión. Creo que también darle marco jurídico, un marco legal a todo esto, previene la práctica clandestina, que ya la hemos visto en relación a la ley del aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, porque esto también permite regularizar prácticas que de otro modo se realizan en forma clandestina realmente con un riesgo importante, en todo Sí, sentido. sí, sí, ¿Estás sí, de acuerdo? totalmente. Yo estoy de acuerdo, porque muchas veces también escucho este tema de que si vos legalizás la eutanasia, va a haber situaciones en las cuales, por ejemplo, alguien se vea beneficiado con la muerte de esa persona, un familiar quizás, esa persona no puede tomar una decisión por sí mismo y el familiar dice, sí, háganle la eutanasia, aún sin tener la voluntad de esa persona. Esas son las situaciones que una ley va a evitar, no a Exacto, promover. O sea, es exacto. absolutamente lo contrario. Porque Sí, al no tener un marco jurídico hoy día, lo único que se hace es que justamente médicos sean metidos presos claro, o personas sean metidas presas por justamente un acto que uno tranquilamente lo puede marcar, no solo un acto de cuidado, sino un acto compasivo. ¿Sí? sí, así es. Entonces, justamente legalizar
darle un marco legal bien hecho, bien fundamentado, bien debatido, es lo que promueve que esas situaciones de clandestinidad, donde alguien pueda salir beneficiado con ese acto, eso no ocurra. O sea, porque justamente va a estar el foco puesto ahí. Y las leyes dicen que si alguien se beneficia de ese acto de eutanasia, no puede participar de la toma de decisiones, por supuesto. O sea, Tal cual. por eso la necesidad de debate. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Nos quedaríamos ¿No? seguramente mucho tiempo más y tal vez volvamos a invitarte a medida que avance el proceso, porque seguramente va a haber instancias públicas en donde este tema va a aparecer y va a ser un gusto volver a charlar contigo. Así que muchas gracias y realmente un gusto ¿Le haberte vas a hacer la escuchado. pregunta? Te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados. En A realidad no ver. es una pregunta, es invitarte a completar una frase que dice, antes de morir quiero... Yo soy muy ansioso, así que quiero tener todo en orden. Quiero tener todas las cosas en orden. Sí, a mí me preocupa, soy muy ansioso y muy organizado. Así que antes de morir me gustaría que estén todas las cosas en orden, más que nada por los que quedan, no tanto, tanto por mí. Muy Pero bien. sí, ese Bueno, sería. muchísimas gracias, Darío. Muchísimas No, por gracias. favor, gracias a Adiós. ustedes. Chau, chau. Adiós. Gracias. Vamos a ir ahora al siguiente sector de este programa, Rincón Literario. Así que voy a invitar a Lidia nuevamente. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Qué Hola, nos ¿qué trajiste? tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo hoy traje, no sé si lo había dicho la vez pasada, vuelvo con Irene Grus, que este mes se cumplen 3 años de su muerte. Ahí tenemos una imagen preciosa de Irene con un sombrero divino. Sí. Y bueno, y quiero honrarla, fue una enorme poeta, una amiga, alumna, fuimos, durante muchos años trabajamos juntas. Y hoy voy a leer una poesía que ella escribió cuando viene Diana Velesi, que viene de viaje, y se ha muerto la mujer de un amigo en común. Y ella le escribe esta poesía a Diana, que son preguntas. Y dice así: ¿estás cansada del viaje, Diana? ¿Dejaste las valijas y te asomaste a ver el sol en tu jardín? ¿Fuiste allí rápidamente, pausadamente? ¿Echaste una ojeada a las plantas o mirás cada una sabiéndola, descubriéndola? ¿Cuidás tu jardín? ¿Hablás? ¿Cantás con la regadera en la mano? ¿Estás cansada del viaje, Diana? ¿Estás contenta? ¿Alguien te acarició? ¿Jugó otra vez con tu melena de fénix? ¿Te besó los párpados como quien desea tocar una mirada así de azul, de gris, según el tiempo? ¿Fuiste feliz, Diana? ¿Intenso y duro el viaje? ¿Acomodaste la cabeza en el asiento del avión? ¿Descansaste? ¿Estás repleta de memoria, de sentidos por el viaje, Diana? ¿Comerías conmigo para contarme? ¿Pasaste hambre en la estadía? Diana, ¿pasaste hambre? ¿Te embriagaste? ¿En algún momento llegaste a marearte por el viaje? ¿En algún momento sentiste esa nada en la boca del estómago, ahí donde dicen que está el alma? ¿Llenaste con esa nada, con la gente, con las cosas? ¿Tuviste necesidad? ¿Observaste la vida tranquila? Así como te veo ahora, calma y sabionda. ¿Conociste la muerte en el viaje, Diana? ¿Te asustó? ¿La asustaste? ¿Trajiste fotos, postales, documentos? ¿Abrazaste a muchos? ¿Te abrazaron? ¿Gozaste? ¿Tradujiste el amor loca de deseo? ¿Hablaste demasiado? ¿Callaste demasiado? ¿Por qué estás diciéndome que escribir es lo único que tenemos?
¿Estás cansada? ¿Es por eso? ¿Porque estás cansada del viaje? ¿Querés dormir? ¿Recostarte en un hombro? ¿Querés reír? ¿Llorar un poco? ¿Acaso el viaje mismo no te consuela, Diana? ¿No es como el tacto de otra mano? No lo es, ¿verdad? ¿Comerías conmigo para contarme? ¿Ya floreció la rosa en tu jardín? Es tan bella. Los pétalos reventaron plenos de vida. La vida es púrpura después de un viaje, Diana. Irene Gruz. Gracias, Lidia, querida. Pensaba mientras te escuchaba que la poesía de Irene es hermosa y tu lectura es hermosa. Así que Bueno, muchas doblemente bello. ¿No, Mimi? Sí, me quedé tildada, enamorada de lo que ibas contando, me pareció precioso, precioso. tiene unas imágenes tan fuertes, ¿no? Todo lo que dice lo va contando. Lo ves. Maravilloso. Así era Totalmente. Irene también en su vida. Y tan cotidiano, ¿no? Tan Sí, simple y tan total. profundo a la vez. Exactamente. Tal Precioso. cual. Sí, Hay algo en las preguntas, en el hecho en el arte de preguntar, que sí, es tan interesante, tan profundo. claro. Sí. Y tan Hermoso. sencillo a la vez, ¿no? Por Tal eso tal cual, vez es profundo, porque es la simpleza misma. tal cual. Hermoso. Gracias, Lidia, De gracias. nada. Bueno, ahora vamos a compartir un espacio que, de la mano de Mimi, dado el tema de hoy, nos vamos a enfocar en una película que trata sobre este tema, ¿no, Mimi? Así es, hoy tenemos Corazón Silencioso. Es una película danesa de Bill August, el director, está filmada en 2014. Eh, la problemática que suscita la película es la que venimos hablando, ¿no? De la eutanasia, la muerte digna, el suicidio asistido, en fin, varios nombres para definir la finalización de la vida de una manera consciente y decidida, cuando por razones de salud nos vemos en el final de nuestras vidas plenas. Y como venimos hablando, es un asunto no permitido o castigado penalmente en la mayoría de los países. Y esto además es un tema ético, ¿no? Muy controvertido, esto de la eutanasia, y esto se ve acrecentado además por la elevación de la esperanza de vida y los adelantos médicos que consiguen ralentizar estas enfermedades mortales con la consecuencia de muchísimo sufrimiento y enormes limitaciones físicas y psíquicas, ¿no? De las personas. Entonces, bueno, vamos a la película. En esta ocasión, el director reúne a una familia en el transcurso de un fin de semana para despedirse de uno de sus miembros, que ha decidido terminar con su vida al padecer una enfermedad incurable. Es la madre y abuela quien padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y me hizo acordar esta película un poco a la situación en sí, la de tomar la decisión de morir, a otra película, porque esto no es un tema novedoso en el cine, que una película que todavía no comentamos, pero lo haremos, que se llama Las invasiones bárbaras, del canadiense Denis Arcand. Es una película franco-canadiense del año 2003. Y en esta película no había controversia en la decisión sobre la despedida. En cambio, en este film de Bill August se conjugan temores, dudas, egoísmos, intereses propios, ajenos, que hacen saltar todas las alarmas y las polémicas, ¿no? Incluso hasta cambiando un poco el guión en algunos momentos de forma inesperada. Pero si nos identificamos con los personajes, humanamente vamos a poder comprender el porqué de esto, ¿no? Y todo esto además se desarrolla en un entorno con música clásica muy relajada, de piano, violín, ¿no? Que aporta esa placidez que se necesita para enfrentar este tema. La puesta en escena resultaría como muy sueca, ¿no? Como muy de las películas de Bergman, con cámara fija, prácticamente estática, la iluminación natural, los primeros planos que toman a los personajes casi paralizados, ¿no? por la tensión que están viviendo y los sentimientos profundos, ¿no? que muchas veces no se manifiestan, pero se expresan de alguna manera. Y todo esto está filmado dentro de una casa y esto da también como una sensación opresora, densa, ¿no?
La actriz que tiene el papel de hermana mayor, Heidi, es una mujer de carácter dominante, segura de sí misma, poseedora en sus gestos y posturas de cierta hipocresía, y con una vocación de voz autoritaria en la familia, y bueno, por su papel también recibió una mención en el Festival de San Sebastián en 2014, a la mejor interpretación femenina. Hay otra hermana, San, que hace de mujer confusa mentalmente, inestable, insegura, con problemas psicológicos, dificultades de conducta y relaciones. Hay dos yernos, uno es más conservador y silencioso, que parece partidario de pasar más desapercibido, de no meter la pata, y el otro, significativamente, que parece un vago, con una tendencia al consumo de drogas, ¿no? Aparece como más sensible, más empático, más humano, más espontáneo y más aceptante de la decisión de esta suegra. Y resulta ser más comprensivo, más humanitario, ¿no? de todos los de la familia. Y la madre Esther, que está muy sólida en su dolor y determinación, muy decidida a llevar a cabo su decisión, ¿no? Y el padre, el marido de esta mujer, que además es médico, que es el que de alguna manera avala toda esta situación. No se ve en ningún momento la intervención de otro médico, no se habla de diagnósticos tampoco. Pero bueno, en cada uno de estos personajes uno podría identificarse, ¿no? Y algo que me llamó la atención en esta película es el paso del tiempo, ¿no? El tiempo que a veces parece detenerse, otra correr con desesperación. Hay muchas imágenes de relojes o de sonidos de relojes, de segunderos, ¿no? Y esto de alguna manera da como un signo del que el tiempo pasa, ¿no? Y que tenemos que llenarlo de significado, de, bueno, las preguntas que nos podemos hacer acerca del paso del tiempo. Y de hecho la película se abre un viernes a las 8 de la mañana y acaba el domingo alrededor de las 7 de la tarde. No vamos a contar el final porque no sería sorpresa. Bueno, en realidad uno la ve también, algo que quería comentar, ¿no? Esta mujer con algunos signos de esta enfermedad, ¿no? Hay dos escenas, ¿no? Que de alguna manera simbolizan este ELA, cuando a ella se le cae un lápiz de labios, o cuando se cae una copa, ¿no? Donde, bueno, este inicio da para pensar, bueno, ¿cómo sería después la vida con todo esto, ¿no? Con esta vida que ella quiere, bueno, dar por finalizado antes de que esto se empiece a agravar. Y bueno, yo me hice preguntas, ¿no? ¿Para cuándo una legislación que albergue el permiso de decidir sobre nuestro propio destino, ¿no? En la película, por suerte, creo, en ningún momento aparece una postura moral o religiosa, ¿no? Sino aparece una lucha por la posibilidad de elección, ¿no? Por un tránsito digno que las personas pueden elegir, ¿no? Y como decíamos, ¿no? En la entrevista, elegir no es una obligación que uno tenga que tomar esta decisión, ¿no? Pero da la posibilidad a aquellos que quieran hacerlo, que estén convencidos, ¿no? Claro, y tener sí. esa posibilidad, ¿no? La libertad de tomar la decisión, ¿no? Y como decimos siempre, que exista un marco legal es en realidad Claro. una garantía para que el que la quiera encarar se sepa acompañado, amparado por el Estado, y el que no, pues como tantas otras leyes que habilitan derechos que no todos consideramos importante reclamar, pues hará su vida. Tal cual. Quería agregar que la película, yo vi esta película varias veces, y tal como vos decís, Mimi, tiene un tono íntimo, un tono humano, uno puede recorrer las sensaciones de cada uno y un ratito identificarse con todos y hacerse preguntas. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de la madre? ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de la hija o del marido? Porque a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Nadie está exento de encontrarse ante este gran desafío. Y no me parece casual que se elija esta enfermedad, ELA, que tiene ciertas características que justamente activan el gran debate, ¿sí? La pérdida de independencia y de autonomía motriz corporal,
la parálisis del cuerpo, la lucidez cognitiva que se mantiene hasta el final, no hay deterioro cognitivo en ella, hay alto sufrimiento espiritual y existencial, un entorno que tiene que adaptarse a esta situación y que tiene que hacer cambios importantes. Y la película trae todo eso, y me parece muy valiosa que exista. Tal cual, tal cual. Sí. Pensaba también la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Si no Sí. podemos pedir lo que necesitamos, y bueno, ¿no? Sí. Sí. Estamos en una dependencia profunda y absoluta. Entonces nos preguntamos para qué, y ahí aparece el tema de la dignidad, ¿no? Y como veíamos en la entrevista con Darío, por dónde pasa el sentido de vivir para cada persona. Y esto es tan íntimo y a la vez, bueno, subjetivo y tan variado. Sí. Tan circunscripto a condiciones personales. Pero es la gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Es solamente respirar porque tengo un respirador? ¿O hay algo más? ¿Es solamente no tener dolor? Por supuesto que Dolor. es importante no tener Dolor dolor. físico. ¿Qué dolor? ¿De qué dolor hablamos? Tal cual. Y además lo que me parece interesante en la película es que los familiares van cambiando, algunos de ellos van cambiando como también su postura, ¿no? Entonces con el tiempo tenemos que hacer un proceso, a veces podemos pensar una cosa y posteriormente podemos cambiar de opinión, y eso es lo que permite también este proceso eventual de esta ley de eutanasia, ¿no? De esto de hacerle varias preguntas, ¿no? En un tiempo determinado, y que la persona siga contestando que sí, que su decisión es personal, válida, libre. Tal cual. De la poesía con preguntas a la comunicación con preguntas hoy. Precioso. Bueno, muchas gracias, Mimi. Un gusto. Gracias, Luis. Bueno, vamos a ir al último segmento del programa, que es Curiosidades. Y les voy a contar hoy yo de qué trata esta, siempre ligado a lo que estamos hoy presentando en el programa. Resulta ser que últimamente en los medios se difundió una noticia en donde se habla de un dispositivo. Tenemos una imagen, ¿no, Luis? Es la otra. Este es un dispositivo llamado Sarco, que fue realizado a través de una impresión en 3D. Circuló como noticia porque es una cabina que está siendo habilitada en Suiza, fue aprobada, es una cápsula que tiene cierto aspecto futurista, podríamos decir, y que sería utilizada para el suicidio. Pero en este caso, un suicidio autoasistido. ¿Por qué? Porque la máquina permite que el usuario administre su propia muerte en cuestión de minutos. Esta máquina fue creada por un estadounidense llamado Philip Nitschke. Y él es un defensor de la eutanasia, y él dice lo siguiente, que el objetivo de este dispositivo, de esta máquina, es, y voy a leer, citar, permitir a los adultos racionales la opción de una muerte pacífica, efectiva y legal, en un ambiente elegante y con estilo. El día más importante de tu vida es el día que mueres. Es algo que no hay que esconder. Debe ser elocuente y hermoso. Esto es lo que él dice. Un dato interesante sobre Philip Nitschke es que él se convirtió en el primer médico en el mundo que administró legalmente una inyección letal a sus pacientes. Y fue uno de los principales promotores para que en los Países Bajos se aprobara la ley que legalizó la eutanasia, que por supuesto, como muchos otros, también fue apodado Doctor Muerte. No es el único, ni el primero. ¿Por qué tomamos esto como noticia y como curiosidad? Primero, porque justamente en la imagen anterior que nos mostró Luis, en la serie Futurama, que es una serie de estos tiempos, nos encontramos con una imagen muy interesante, si se fijan, está en inglés, dice caja o cabina
de suicidio y está el valor de una moneda de 25 centavos. La cabina del suicidio, también en Star Trek, en la serie, aparece la cabina de autoejecución. Obviamente esto ha despertado muchos comentarios, algunos irónicos, para algunas personas es casi increíble que haya aparecido este dispositivo. Pasa esto que nos pasa muchas veces, que lo que en un momento determinado nos parece ciencia ficción, un tiempo después se hace realidad, porque Futurama es previo a la creación de Zarco, y los comentarios de la gente van de todo tipo y color, como, bueno, podríamos pagarla en cuotas con la tarjeta de crédito, cómo la habrán probado, están seguros que funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es indudable es que este dispositivo viene a responder a una situación que está circulando en el debate público. ¿Cómo funciona el dispositivo? Les cuento. Tiene paneles transparentes que se ven ahí en la imagen, que la máquina tiene un accionar que la persona desde adentro pulsa, desde donde se emite nitrógeno líquido, y esto reduce el nivel de oxígeno dentro de la cápsula, por lo tanto la persona se va sintiendo, dice el prospecto, ligeramente borracha y va quedando inconsciente hasta que finalmente muere. Por supuesto que antes de utilizar la máquina se pasan una serie de pruebas que son monitoreadas por dispositivos de inteligencia artificial, y además, previo a esto, hay todo un procedimiento explícito donde la persona se hace responsable del uso de la máquina ante la ley. Lo que también es interesante es que está incluido una suerte de botón, de lo llamado botón de pánico, en donde si sucediera que la persona se arrepiente, puede avisar y es interrumpido automáticamente el proceso. Este dispositivo Zarco es portátil, o sea que puede ser ubicado en cualquier lugar en el que se encuentre el usuario, y la cápsula en sí es biodegradable. O sea que también se puede eventualmente utilizar como ataúd y la persona ser enterrada en esa cápsula. Como dije antes, está habilitada para ser impresa en 3D y se puede instalar en cualquier lugar. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona este tema en relación a los debates que se generen en relación al concepto de eutanasia y suicidio asistido, pero también en relación a los diferentes caminos que seguramente se irán multiplicando para facilitar la ejecución de estas decisiones. Bueno, hasta aquí hoy. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en un programa más. Les dejamos un saludo y nos vemos la próxima semana. Chau Mimi, chau Lidia. Buena semana, adiós. Buena semana para todos y muchas gracias.